Se reportan graves enfrentamientos en diferentes puntos de Culiacán, Sinaloa. Se recomienda a la población no salir de sus hogares. Últimamente, las plataformas de streaming han publicado distintos documentales y series narrando el fenómeno de la violencia en distintas regiones de México. Aquí podemos mencionar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, la violencia contra las mujeres en Nuevo León y ahora veremos la violencia ejercida por el Cártel de Sinaloa. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde el día de hoy hablaremos de Culiacanazo, Herederos del Narco, dirigido por la directora española Fátima Lineaes y producida por Park Producciones, quienes también son responsables del documental Los 43 de Ayotzinapa, un crimen de Estado, el cual ya realizamos un resumen en este canal de YouTube. La serie está dividido en 4 capítulos y narra la violencia que ha experimentado la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa por el crimen organizado en los últimos años, a partir de material audiovisual registrado por las propias personas, más entrevistas a periodistas, militares, exmilitares, policías, ciudadanos, autoridades municipales, estatales y federales e incluso agentes de la DEA. La serie construye un marco general del funcionamiento del crimen organizado y la respuesta o no del Estado mexicano contra estos grupos criminales. Dicho lo anterior, ahora hablaremos de los capítulos. El capítulo número 1, titulado Jueves Negro, narra el Culiacanazo, que es el nombre dado a una serie de enfrentamientos y bloqueos de vialidades en Culiacán, Sinaloa, ocurridos el día 17 de octubre del año 2019, en donde tuvo lugar un operativo de las Fuerzas Armadas que intentaron arrestar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa. El capítulo muestra los errores y poca preparación del ejército y las fuerzas de seguridad en el arresto de Ovidio Guzmán, dado que no esperaban una respuesta violenta por parte del Cártel de Sinaloa, llegando a bloquear vialidades y reunir hombres listos para luchar. Y ante la posibilidad de una masacre, se tomó la decisión de soltar a Ovidio. La operación es un desastre. El crimen organizado ha doblegado al gobierno y el presidente de la República tiene que asumir el desastre del Culiacanazo al emitir la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Se busca responsables, pero ¿quién falló? ¿Por qué fallaron? ¿Incompetencia, negligencia o corrupción? El capítulo 2, titulado Los Chapitos, narra el día después del Culiacanazo. Negocios cerrados, no hay nadie en la calle, hay miedo de la población a salir y vestigios de combates alrededor de Culiacán. La pregunta es, ¿se evitó una masacre con la liberación de Ovidio Guzmán? La respuesta es sí, pero no es suficiente porque hubo combates, muertos y heridos. Hay opacidad en las cifras de bajas y se minimiza lo que pasó en Culiacán. ¿Por qué? En este capítulo se debaten los conceptos de corrupción de las instituciones, la existencia de un narcoestado o se habla de un estado fallido. Aunque el documental no lo menciona, aquí rescatamos el concepto de espacio gris o zona gris, un espacio geográfico en donde el Estado no ejerce completamente su soberanía con claridad y esto facilita el desarrollo del crimen organizado. Esto trae como consecuencia el fortalecimiento de los cárteles, también la existencia de crímenes como homicidios, desapariciones y robos, además de falta de confianza en las instituciones para brindar justicia y proteger a la población, y en casos extremos, enfrentamientos armados entre el crimen organizado y el Estado o entre los propios cárteles. El resto del capítulo se centra en la facción de los Chapitos, quienes pertenecen al Cártel de Sinaloa, y aquí nos concentramos en Ovidio Guzmán, apodado El Ratón porque su cara se asemeja a estos roedores. Se habla sobre cómo Ovidio se dedicó a la producción, transporte y venta de fentanilo a Estados Unidos. Esto trae enormes ganancias, pero expone su operación y se vuelve en el objetivo de las autoridades
tanto de México como de Estados Unidos. El tercer capítulo, titulado Cazar al ratón, muestra la crisis de salud pública que vive Estados Unidos debido al consumo de fentanilo que cobra la vida de miles de personas cada año. Obviamente todo está relacionado con Ovidio Guzmán y el cártel de Sinaloa. El capítulo muestra el modus operandi de las Fuerzas Armadas mexicanas en su lucha contra esta faceta del crimen organizado. Volviendo con Ovidio Guzmán, a pesar del fracaso de su detención con el Culiacanazo, ahora sí, con mayor preparación en labores de inteligencia, espionaje y rastreo, se prepara un nuevo operativo para arrestar a Ovidio Guzmán el día 5 de enero del año 2023. Nuevamente ocurre otro Culiacanazo en donde el crimen organizado bloquea calles de Culiacán y buscan la liberación de Ovidio. En esta ocasión atacan el aeropuerto de Culiacán para evitar que trasladen a Ovidio a la Ciudad de México. A pesar de esta ofensiva del crimen organizado, las Fuerzas Armadas logran sacar a Ovidio de Sinaloa y lo trasladan a la capital. Aquí se menciona que hubo mayor coordinación, pero también hubo una mayor violencia por parte de las Fuerzas Armadas. El último capítulo de la serie, titulado Arde Sinaloa, se divide en dos partes. Por un lado, tenemos la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos para que lo procesen ahí, y por otro lado, tenemos el extraño arresto de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024. Aquí se muestra el modus operandi de la justicia en Estados Unidos, dado que si te declaras culpable, la pena es mucho menor, pero si te declaras no culpable, inicia un juicio en donde antiguos criminales participan como testigos en tu contra y si eres encontrado culpable, te dan cadena perpetua. Esta forma de proceder genera que los distintos criminales que han sido arrestados y condenados en Estados Unidos puedan reducir sus penas si testifican en los juicios, y básicamente encontramos que entre los propios criminales se van acusando entre ellos o acusan la corrupción que existe en los distintos niveles de gobierno y de las agencias de seguridad pública. La segunda parte del episodio trata sobre el arresto de Ismael El Mayo Zambada, el otro líder y fundador del cártel de Sinaloa. Su arresto llama la atención porque, en primer lugar, fue arrestado en Estados Unidos, no participó ninguna agencia mexicana y fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que lo acompañaba en el momento de aterrizar en Estados Unidos y que también fue detenido. Esto desata una nueva ola de violencia en Culiacán porque chapitos y gente del Mayo Zambada pelean por la plaza y se acusan mutuamente de sabotear al otro. También acusan al gobernador de aquella entidad de traición y se vuelve a repetir el ciclo en donde no importa si se arresta al principal capo del cártel, la estructura se mantiene y se reacciona de forma violenta ante estas detenciones. Se continúa con la producción, transporte y venta de drogas a Estados Unidos, en donde son los principales consumidores y a cambio se recibe dinero y armas para que los cárteles sigan operando. El documental cuestiona la idea de la militarización como método de conseguir la pacificación de la región, porque A, el ejército no rinde cuentas ante los casos de violencia que ocasiona, y B, es una estrategia de reacción que no desmantela las organizaciones criminales, sino que las contiene hasta cierto punto. Como conclusión, Culiacanazo es un documental serio que retrata cómo la violencia ha alterado la vida cotidiana de los habitantes de Culiacán, Sinaloa. Señala tanto a grupos criminales como a distintas agencias y fuerzas del Estado mexicano como perpetradores de esta violencia, que tiene como trasfondo la producción, transporte y venta de drogas. Como reflexión final, el documental es una muestra de cómo el Estado mexicano ha fallado en su intento de desmantelar al crimen organizado
y reducir los niveles de violencia como homicidios, desapariciones y daños a la propiedad privada. Si algo nos demostró el campo de reclutamiento y exterminio de Teuchitlán es la capacidad del crimen organizado por reclutar a jóvenes de escasos recursos, y también nos muestra cómo el Estado mexicano se vuelve ausente y deja a su suerte a los civiles. Si te gustó este tipo de videos, favor de darle un me gusta, compartirlo con tus conocidos y te invito a que te suscribas al canal de Pausa Histórica. Tu apoyo sigue impulsando este proyecto. Sin más que decir, mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.